Muy buenos días, bienvenido a la capacitación de trabajo seguro en espacios confinados. Antes de iniciar, eh, ¿por qué nosotros, según el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, el Decreto Supremo número 024-2016-M y su modificatoria por el Decreto Supremo número 023-2017, nos menciona que espacio confinado es aquel lugar de un área reducida o espacio con abertura limitada, tanto de entrada y tanto de salida, constituido por una maquinaria, tanque, tolvas o labores subterráneas, en donde existe condiciones de alto riesgo, como falta de oxígeno. ¿Pero qué riesgo? ¿Cuál es? Falta de oxígeno, presencia de gases tóxicos y otros similares que requieren permiso escrito de trabajo de alto riesgo, o los famosos PETAR. ¿Por qué en el reglamento se considera trabajo de alto riesgo a trabajo de espacio confinado? En el artículo 129 nos menciona 6 tipos de trabajo de alto riesgo y nos da una opción más valorados en el IPRC de trabajo de alto riesgo. Pero en el Decreto Supremo nos menciona espacio confinados, trabajos en caliente, excavaciones mayores o iguales a 1.5, trabajos en altura, trabajos eléctricos en alta tensión, trabajos de instalación, operación, manejo de equipos y materiales radioactivos. Otros trabajos valorados como de alto riesgo en el IPRC. ¿Qué más? Pero además, en el anexo 18 del reglamento nos otorga el formato de PETAR. Por eso, el trabajo de alto riesgo necesita ser firmado, evaluado antes de realizar el trabajo. Por ello vamos a ver acá una pequeña definición. Cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable en el que puede acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o tener una atmósfera deficiente en oxígeno. ¿Por qué deficiente en oxígeno? Siguiente. Tenemos 3 clases de espacio confinado. Clase A, que es un inminente peligro para la vida. ¿Qué más? Gases inflamables o tóxicos, deficiencia o enriquecimiento de oxígeno. Una deficiencia que me ocasiona asfixia, y un enriquecimiento de oxígeno que me ocasiona, me puede ocasionar un incendio. Clase B es que no compromete la vida ni la salud y pueden controlarse, son riesgos controlados. Y clase C, que no requieren modificaciones especiales a los procedimientos normales de trabajo. Pero ¿con qué objetivo yo realizo? ¿Cuáles son mis objetivos?
es reconocer que un adecuado monitoreo de gases peligrosos nos puede representar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Qué más? ¿Qué gases podemos encontrar nosotros? Podemos encontrar el metano, el dióxido, el sulfuro, el dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbón. Esos gases lo podemos encontrar. Pero ¿cómo es el metano? El metano, ¿qué contiene? Presencia de gases combustibles. Pero ¿cuáles son los gases tóxicos? El monóxido, el dióxido, el sulfuro de hidrógeno, el dióxido de nitrógeno. Continuando, control de entradas en espacios confinados. Se intenta conseguir que las intervenciones en dichos recintos esté precedida por una evaluación de riesgos que puedan presentarse durante la permanencia en su interior y garantice la adopción de las medidas preventivas, que son los famosos permisos y las herramientas de gestión. Además, las precauciones antes de la entrada de un espacio confinado son instrucción a los trabajadores y toma de conciencia de los riesgos y su prevención, aislamiento del área de trabajo, limpiar y verificar, medición y evaluación del ambiente interior, equipos de protección personal. ¿Cómo evaluamos de la atmósfera interior? Una vez que verificamos la imposibilidad de realizar el trabajo desde el exterior y antes de entrar en el recinto confinado o en el espacio confinado, es necesario evaluar la peligrosidad de la atmósfera interior. ¿Qué más? Se debe realizar un monitoreo de gases ya sea inflamables, tóxicos, explosivos o falta de oxígeno, desde el exterior o desde una zona segura en el interior del espacio confinado. Obtenidas las mediciones, se adoptan las medidas para poder realizar el trabajo en el interior del recinto de manera segura. Cuando se están realizando los trabajos en el interior del espacio confinado, debe continuar con las mediciones hasta la finalización de los mismos. ¿Qué más? Evaluación de la atmósfera y monitoreo desde el exterior. Características de la atmósfera peligrosa. ¿Qué nos dice? Gas inflamable o combustible en concentración mayor que 0 o 10% según OSHA, espacio confinado, de límite inferior de explosividad. Si la concentración de oxígeno es menor a 19.5 y mayor 22.5%,
cualquier gas tóxico en el aire por encima de los niveles máximos de explosión permisible. Esas son las características de una atmósfera peligrosa. Ahí tenemos, como podemos ver, están haciendo pruebas atmosféricas. Prueba por niveles. ¿Qué es metano? ¿Qué es monóxido de carbono? ¿Qué es sulfuro de hidrógeno? Son gases. Metano es gases combustible. El monóxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno es gases tóxicos. Pero ¿por qué el metano está más arriba? ¿Por qué el monóxido en el medio y el sulfuro en el fondo, no? Porque el sulfuro de hidrógeno es más pesado. ¿Qué más? A considerar, se debe estar alerta por cualquier operación o condición que puede alterar las condiciones. ¿Cuáles? Las áreas de desfogue, áreas con ventilación deficiente, soldadura, pintura, limpieza, fumigación, purga con gases inertes, operaciones simultáneas, operaciones de rescate de espacio confinado. En la evaluación de la atmósfera interior, ¿qué nos dice? Con deficiencia de oxígeno, respecto al oxígeno, los valores normales son 20.9% hasta 19.5%, ¿no? Pero si está debajo de 19.5%, se considera que la atmósfera tiene una deficiencia de oxígeno. Por ejemplo, si está de 19.5 a 16, efectos no tiene muchos efectos, pero si baja de los 16 a 12%, ya se incrementa el incremento de la respiración, que más latidos acelerados, atención, pensamiento y coordinación dificultosa. Pero si baja de los 14 a 10, ya la coordinación muscular y dificultosa, esfuerzo muscular que causa rápida fatiga, respiración inminente. Si baja de 10 a 6, ya son náuseas, vómitos, incapacidad para desarrollar movimientos. Si está por debajo, ya te ocasiona la muerte. Pero si nos menciona, según normativas internacionales, que son las OSHA, entonces según normas internacionales nos dice que el 23.5% es nivel máximo de oxígeno, ¿no? 21% o 20.95.4 del oxígeno de aire, pero si es nivel inferior a 19.5, ahí vamos a tener problemas. Cuando es el 17%, afecta el juicio. Cuando es el 16%, son los primeros síntomas de anoxia. Si es de 16 a 12, respiración o pulso elevados. De 14 a 10%, que te ocasiona son fatigas, dificultad de respirar. De 10 a 6, náusea, vómitos, no puedes moverte. Y si es menor a 6, convulsiones. Y si está entre 3 a 5%,
tienes de 3 a 5 minutos de vida. Enriquecidas con oxígeno. Aquí llamamos enriquecidas con oxígeno. Son concentraciones de oxígeno que supera el 23.5%. Se considera que la atmósfera está sobreoxigenada. La posibilidad y la severidad de fuego o explosión se incrementa significativamente si la concentración en una atmósfera llega a valores del 28%. Los tejidos ignífugos dejan de serlo. Atmósferas con gases combustible tenemos nivel pobre, nivel rico y nivel explosivo. En nivel pobre no hay suficiente gas combustible en el aire como para poder arder. Nivel rico tiene mucho gas y no suficientemente aire. Y en el nivel explosivo tiene una combinación de gas y aire que forma una mezcla explosiva que en contacto con el fuente de calor lo suficientemente intensa puede ocasionar una explosión. Fuego y explosión. Los fuegos o los explosivos ocurren cuando una mezcla de vapores y de aire dentro del rango de inflamabilidad encuentra una fuente de ignición. Si la mezcla inflamable está hecha y se encuentra en el rango de inflamabilidad, ocurre una explosión. Si la mezcla se va haciendo a medida que se va quemando, ocurre un fuego, como en el caso de una estufa o un soplete de oxicorte. Aquí, como vemos, tenemos el triángulo de fuego que se divide en tres. ¿Cuál es? Oxígeno, calor y combustible. Como vemos, el triángulo de fuego comburrente, tenemos el fuente de calor y el combustible, ¿no? En combustible podemos tener un sólido, podemos tener líquido o si no los gases. Pero en el triángulo del fuego necesitamos tres factores para que inicie el juego. ¿Cuáles son? Primeramente necesitamos el combustible. Pero el combustible se divide en tres: sólido, líquido y gaseoso. Pero en gaseoso, ¿cuáles son los? Sólido puede ser papel, plástico. En líquido, ¿qué puede ser en líquido? Puede ser derivados de petróleo, alcoholes, solventes. Y en gaseoso está el acetileno, el amoníaco, el butano, el metano, el propano, el hidrógeno y el helio. En la fase de combustible es donde cualquier sustancia en fase de vapor capaz de arder con facilidad. ¿Cuál es el otro factor? El comburente. ¿Qué es el comburente? Es el componente oxidante de la reacción, o llamado también normalmente es el oxígeno del aire. Y el último factor es fuente de calor, o si no, energía de activación. ¿Qué es eso? Es la energía donde se precisa aportar para que el combustible y el comburente reaccionen en un tiempo y espacio determinado. Juntando estos tres factores es donde se inicia el juego. Por ello, es importante conocer si tengo combustible y no tengo oxígeno, no va a iniciar el juego. Método para prevenir juegos y explosiones.
Es desplazamiento del oxígeno, pero normalmente es difícil y costoso e incrementa otros peligros como el de la atmósfera deficiente en oxígeno. ¿En qué sentido? Si yo quito el oxígeno, de hecho, que el fuego disminuye. Pero me dice que otros peligros se incrementan, como una atmósfera deficiente de oxígeno. Cuando están presentes líquidos inflamables, los vapores inflamables estarán por encima del nivel de líquido. Por ello, lo primero que se debe hacer es retirar del espacio confinado todos los líquidos o gases inflamables como el método de prevención. Otro método de prevención de fuego y explosiones consiste en eliminar o controlar las fuentes de ignición, especialmente cuando hay gases o vapores inflamables. ¿Qué tipo de señalética es esto? ¿Es advertencia? ¿Es obligatorio? ¿Es prohibición? El color amarillo me indica advertencia, donde me menciona que este tipo de atmósferas en particular son las que causan mayor cantidad de accidentes y los más serios. El CO2, ¿han escuchado el CO2? ¿Qué es el CO2? Es un gas. ¿Y cómo es un gas? Incoloro, inodoro. ¿Cómo se produce? Es producido por la combustión de cualquier material con base en carbono. Su densidad de vapor es de 0.97. Su densidad de vapor, hay que tener en cuenta esto, cercana a la del aire. Por lo tanto, ¿dónde se acumula? En áreas de ventilación pobre. Es frecuentemente liberado por chimeneas en espacios confinados y por máquinas de combustión interna, llamado el asesino silencioso. El envenenamiento con el monóxido de carbono puede ocurrir repentinamente. Efectos del monóxido de carbono. Nivel de monóxido de partículas por millón, que es ppm, nos indica en 25 ppm. La nivel de exposición permisible es de 8 horas o 5 días a la semana, por 5 días. Si la presencia de monóxido de carbono es de 400 ppm, donde vas a sentir dolor en la frente de 2 a 3 horas. El dióxido de carbono también es gas no combustible, es incoloro, inoloro. Tiene un ligero sabor ácido, ¿no? La densidad es un poco mayor, 1.5, es más pesado. El dióxido de nitrógeno es líquido o vapor caliente de color café oscuro producido por motores de diésel, explosivos y soldaduras de altas temperaturas. Densidad es 1.6. Esto se centra en la parte más baja del espacio confinado. El nitrógeno y el metano. Mira, en el metano está por la descomposición de materia orgánica, ¿no? En el metano su densidad es
más baja que los demás. El sulfuro de hidrógeno, donde nos menciona su olor es de huevos podridos, gas pesado, asfixiante, descomposición de materia orgánica. Ahí están los partes por millón. Atmósferas peligrosas. ¿Qué nos indican las atmósferas peligrosas? Peligro. Espacio confinado. Atmósfera peligrosa. Ventile antes de entrar. Sigue los procedimientos de entrada a espacios confinados. Atmósferas peligrosas son consideradas. Se debe estar alerta para cualquier operación o condición que pueda alterar las condiciones. Áreas de desfogue, áreas con ventilación deficiente, soldadura, pintura, limpieza, fumigación, operaciones simultáneas. Ante todo esto, en espacio confinado, la ventilación es muy importante. ¿Qué me dicen? Reemplaza el aire contaminado por aire limpio. La ventilación. ¿Qué más? Disminuye la oportunidad de una explosión. Reduce o elimina la toxicidad dentro del espacio. Aumenta la oportunidad de supervivencia de la víctima. El efecto refrescante de la ventilación con presión positiva es beneficioso para la víctima y rescatista. Clases de ventilación. Tenemos dos clases. Ventilación natural y ventilación mecánica. En ventilación natural, las corrientes de aire sin asistencia, dependiendo del espacio confinado, puede ser suficiente. Ventilación mecánica usa métodos mecánicos para remover el aire hacia afuera o hacia adentro del espacio. Es intencionado a remover grandes cantidades de aire. Como estamos viendo ahí, por un lado inserta aire y por el otro está saliendo, ¿no? También está ahí considerado la ventilación de presión positiva. Empuja el aire dentro del espacio, causando la salida de aire contaminado. Usando el aire contaminado consiste en vapor y difusión. Y la extracción. No es solo insertar aire, sino extraes. Saca fuera del espacio de aire contaminado. Es efectivo si la extracción se hace cerca de los contaminantes. Ventilación general. Es la combinación de ventilación y extracción. El aire contaminado es diluido por el aire que entra antes de ser expulsado. En un buen método, cuando la deficiencia de oxígeno es el peligro principal, para que sea efectiva deben ser altamente tóxicos. Por ejemplo, tenemos una abertura. Los contaminantes inflamables o tóxicos, con se te da un ventilador, un extractor que por medio de mangas está extrayendo los gases
es más pesado que el aire contaminante. Ya hemos visto. Podemos tener un espacio con una sola abertura, que es lo que está insertando aire, y por la otra abertura están saliendo los los contaminantes, los gases contaminantes. ¿Cuáles son los problemas? Así como tenemos problemas en la ventilación, ¿cuáles son? Puede ser un circuito corto que con la presión no llega hasta el fondo y si no llega, no trata de sacar a los gases contaminantes. El efecto de chimenea, la recirculación. ¿Por qué le llamo recirculación? Porque la abertura que está saliendo el aire contaminado o los gases, la posición del ventilador debe ser en el sentido contrario. Sale por ahí y está jalando y se está recirculando el aire contaminado. Como vemos, es una entrada de espacio confinado, donde me menciona que es la acción por la cual un entrante pasa a través de una apertura hacia el espacio confinado. La entrada ocurre cuando cualquier parte del cuerpo del entrante ha ingresado al espacio confinado. Bueno, un rescatista o la brigada de rescate siempre deberá asumir una situación de atmósfera peligrosa y tener siempre en mente la seguridad de su personal de rescate, la seguridad de otro personal que puede intentar efectuar un rescate y rápido, mal guiado, la seguridad de las víctimas en el espacio. Gracias por su atención. Espero que hayan aprendido algo respecto a los gases, respecto a lo de cuál es más pesado. Gracias a su densidad. Muchas gracias. Hasta la próxima capacitación.